Ahora sí. Ya, entonces nos dicen que contigo va a ser solo un problema. Y es porque este problema igual es bastante largo. Pero tiene mucha materia. Es muy completo. Así que ya. Dice la figura 6.1 describe una larga tubería horizontal de 0,1 metros de diámetro interior que la alimentan dos corrientes de aire. Y sería una de acá y una de acá. Después dice que fluyen a 75 decímetros cúbicos, dan su temperatura, presión, y lo mismo para el otro aire. Luego, con el propósito de ser calentado gracias a 120 kJ por minuto. Entonces, cuando pasan por esta tubería de aquí, por esta parte de acá, pues el alrededor le está entregando calor, entonces se va haciendo calentado. Y luego, el aire caliente a 3 bar, que está aquí, se alimenta una turbina diamática y se descarga a la atmósfera. ¿Ya? Entonces, ¿han visto eficiencia isentrópica? Parece que no. Creo que la profe me dijo que no habían visto eso. ¿Alguien que me diga? ¿Han visto ese concepto? No, no. No, diría que no. Puta la wea. Ya, no importa. Bueno, lo van a ver ahora. Igual la profe que... Ah, sí, creo que la profe lo iba a pasar después para el segundo certamen. Pero no es lo mismo. No es tan complicado. Ya, entonces nos piden completar la información de las dos tablas. Que aquí sería de la corriente 1, 2, 3, 4, su temperatura, presión, volumen, flujo y velocidad. Y, porque no sé si dice en el enunciado que entran con velocidad. A ver, no. Bueno, pero aquí dicen que la corriente 1 y la corriente 2 entran con velocidad. Y ahí después nos dan otra tabla que es para el tubo, para la sección del tubo, y otra para la turbina, calcular los deltas de entalpía, energía cinética, potencial, calor, trabajo de compresión, expansión y trabajo de eje. Ya, así que vamos a la pizarra. Entonces ahí tenemos la tabla. A ver, vamos a partir. Ya, primero hay que tener en consideración que las siguientes ecuaciones. Tenemos que hay que recordar que la densidad de un gas es presión por peso molecular partido en RT. Bueno, está en decímetros cúbicos, así que un metro son 10 a la 3 decímetros cúbicos. Y del volumen de gas ideal, que esto es RT partido en P. Ya. Primero. Si vamos al enunciado, bien, si vamos al enunciado, dice que entran dos corrientes de aire, ya, pero en ninguna parte dice que se comporta como gas ideal. Por lo tanto, si no dice el enunciado, tienen que escribirlo como supuesto. ¿Ya? Entonces, supuesto. Las corrientes están a una presión menor a 5 bar. Entonces se comportan como gas ideal. Por escrito el feo. Ya, esto de aquí pasó mucho en el control, en el ejercicio de que tenían... no, volver al ejercicio. Pero era el primer ejercicio del control 2, el que era desarrollo. Muchas personas se le olvidó que se comportaba como gas ideal. Y el enunciado no decía que era gas ideal, así que era necesario ponerlo porque usaban ecuaciones politrópicas. Y para las ecuaciones politrópicas el gas tiene que ser ideal. Si no, no lo pueden usar.
Ya. Por lo tanto, vamos primero a ver, aquí, esto, eso de ahí no vale. Ya, entonces primero para la corriente 1, vamos a calcular lo que es su flujo, pero en mol por minuto, porque la tabla nos pide en mol por minuto. Entonces, el QN1 era 75 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por minuto, que esto era lo que me decían de enunciado. Ya, entonces, lo pasamos a... Hay que hacer la conversión, que es multiplicarlo por la densidad, que serían la presión por el peso molecular. El peso molecular del aire es 28,9, partido en 8,3, 14 y 283. ¿Cierto? Esta es la densidad. Si lo multiplicamos por la densidad nos va a quedar en unidades de gramos. Y lo multiplicamos por el peso molecular de nuevo. Ya, esto es solo conversión de unidades. Así que les va a quedar 15,92 mol por minuto. Luego también nos piden el volumen de la corriente 1, porque ya la corriente 1 tenemos lo que es temperatura, presión, velocidad, entonces nos falta el volumen. El volumen de la corriente 1, gas ideal, ya, el R por la temperatura, ya, esto es aplicar la fórmula nueva. 5 por 10 a la 5, que es la presión. Entonces esto nos queda 0,00471 metro cúbico mol. Y hay que pasarlo a decímetro cúbico porque nos piden en la tabla. Ah, y esto también pasa en el control, que si el enunciado les pide que sea en una unidad, tienen que ponerla en esa unidad, tienen que informar el resultado en esa unidad, si no va a estar malo, van a bajar puntaje. Y también si el enunciado les dice estime o calcule o algo así, tienen que poner el valor del resultado. No pueden poner T1 igual a T2 y ponerlo eso como resultado. Tienen que poner T1 y poner que eso es una temperatura de 40 grados Celsius, por ejemplo. Ya, este es el resultado. Que les piden un número, no les piden una relación. Ya, entonces eso para que también lo tengan en cuenta. Así que esto es 4,71 decímetros cúbicos partido en mol. Ya, espera. No puedo agrandar esto. ¿Qué no puedo agrandar? Ya, no importa. Ya. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento para la corriente 2. Hay que hacer lo mismo aquí, pero con los datos, porque nos dan también su presión y la temperatura. Ya, así que esto va a quedar como 10,26 mol minuto. Y el volumen 2 de gas ideal queda como 4,87 decímetros cúbicos mol. Ya. Ahora, luego también en denunciado nos dicen que la corriente 4, esta, que es la que sale de la turbina, se descarga a la atmósfera. A la atmósfera. ¿Eso qué implica? Que la presión de la corriente 4 es una atmósfera. O un bar, mejor, no, bueno. Un bar. Ya. Eso es netamente porque dice que se descarga a la atmósfera. Ya, entonces ahora vamos al primero. Tenemos que calcular, bueno, de haber de la corriente 3, no tenemos su temperatura, tenemos su presión, no tenemos volumen, ni flujo, ni velocidad. Así que vamos a calcular primero lo que es el flujo. Voy a ver si puedo agrandar esto. No, que no me deja agrandar.
Ahí sí. Ya, entonces habíamos calculado el QN1, que era 15,92, volumen 4,71, la presión es 1 aquí, el flujo 2 era 10,26 y el volumen 2, 4,87. Ya. Entonces vamos al balance de masa. Balance de masa al punto de mezcla. Que el punto de mezcla es este de aquí. Ponemos. Y ven aquí, sería esto de acá. Esto. Ese de aquí es el punto de mezcla. Punto de mezcla. Ya. Entonces, en el punto de mezcla entra la corriente 1, entra la corriente 2 y sale la corriente 3. Ya, es importante que hagan un balance ahí porque si hacen un balance considerando esto, va como que la corriente que sale es la que entra a la turbina, les va a cambiar los datos y les va a ser un poco más difícil plantear el problema. ¿Ya? Porque aquí esta temperatura de acá no es la misma que la que está aquí, porque aquí en el tubo le va entregando calor. Entonces la temperatura va a cambiar. Ya. Así que balance en punto mezcla, bueno, dN en dt, de Q1 más Q2 menos Q3. Ya, y aquí también balance de masa, tienen que hacer supuesto, no hay acumulación. Ya, pero cuando hagan los ejercicios, el control o el certamen, ya pueden hacer esto que hice aquí, pero abajo tienen que escribir supuesto, estado estacionario. Y ahí ponen los ceros, o si no va a estar malo. Y la profe es muy tajante en eso. Que pongan por qué están tirando de a cero los términos. Ya, entonces el Q3 queda como 26,18 mol por minuto. Ya hasta el momento no habría ninguna duda porque solo hemos hecho aplicar fórmulas, conversión de unidades. Ya, ahora vamos a hacer un balance de energía al punto de mezcla. Ya, espérenme, antes les dije que había que hacer me equivoqué, era que les dije aquí, ya no es aquí el balance, es considerando lo que dije después, aquí, ahí sí, lo dije al revés, porque si consideraban acá, van a tener una temperatura T', pero si consideran aquí, van a tener la T de 3 que les sirve para el problema, que es esta de aquí, ya, eso yo que lo dije al revés. Pero bueno, el balance aquí lo hacen contra todo el tubo, entonces hacen esto. Este va a ser su volumen de control. ¿Ya? Igual pueden hacer el balance aquí, pero aquí van a calcular una temperatura T3' y después van a tener que hacer igual un balance de todo el tubo horizontal. Entonces no es necesario. Ya, entonces vamos al balance de energía. Ya, tenemos balance de energía que es ya DU más EK más EP dt, la sumatoria de igual 1, n, q, n sub i, dh más ek más ep, más q, más trabajo, menos p de b en dt, ya.
Aquí. ¿Qué se va a 0? Ya, se va a 0 esto. 0 porque está estacionario, no acumulación. Energía potencial no hay. Trabajo tampoco hay. El volumen es constante, 0. Volumen constante, trabajo 0. Y este de aquí, este Q, no es 0, porque dice que el tubo horizontal se entrega 120 kJ por minuto. Y hay aquí la duda de cómo pongo el H molar o lo pongo másico. Como les dije en la disyuntiva pasada, creo, que esto cuando tiene energía cinética y o energía potencial, tienen que ponerlo en másico. Entonces, entalpía másica, energía cinética másica. O sea, no. La entalpía no. La energía cinética sí. ¿Ya? Pero ojo que aquí, si yo pongo uno como entalpía molar y la otra másica, después tengo que ver con las unidades, que me sea consistente. Pero la energía cinética y la energía potencial siempre trabajan con másico. Pues si no, va a ser un problema si no los ponen másico. Por lo tanto, el sistema nos va a quedar de esta forma. 0 QN1H1 más QN1 por EK1, no, más QN2, bueno, H2 más EK2, menos QN3 por H3 más EK3, ¿cierto? Más el calor. Punto. Ya. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, aquí tenemos que... a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Tenemos que hacer los deltas de entalpía. Entonces, QN1 me va a quedar como menos H3, que es el de aquí, más H1. Luego, y aquí yo lo noté más, pero aquí era el tema de las unidades. Cuando va esto está en másico, la energía cinética, el Q no puede ser molar, tiene que ser másico. ¿Ya? Entonces ahí les va a quedar consistencia de unidades. Entonces aquí el QM, este es QM1, les va a quedar como menos cada 3 menos, no más. Y después lo mismo para el QN2, que les queda como H2 menos H3. Y el último término, que sería el QM2. Entonces, si se fijan, déjenme terminar de escribirlo. Ya. Aquí la entalpía que están molares va multiplicada por flujos molares. La entalpía que son, o sea, la energía cinética que están en másico va multiplicada por flujos másicos. Entonces ahí van consistencia de unidades, que es necesario tener consistencia de unidades. Ya, aquí. Ya, la energía cinética másica es 1/2 por la velocidad al cuadrado. Ya, y aquí es donde yo dije, ¿por qué hay que ponerlo másico? Si no lo pongo másico, esto va a quedar 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y cuál es la masa? No tengo idea. ¿Ya? Así que es másico. Y no arreglamos ese problema de la masa. Y ahora, teníamos la velocidad de 1, así que podemos calcular este.
teníamos la velocidad de 2, también la teníamos. La velocidad de 3 no la tenemos. El flujo 1 lo tenemos. Flujo, ese también lo tenemos. A veces lo podemos calcular. Este también lo podemos calcular. Y las temperaturas, creo que teníamos todas las temperaturas, ¿no? Bueno, nos falta la temperatura 3. Entonces, técnicamente, tenemos esto, esto. Nos faltaría ver lo de la H3. Ya. Pero vamos a ver el QN3. Bueno, el QN3 ya lo saqué, que era 26,18 minutos. Espérame, aquí me falta un término. No, ya. Entonces vamos a calcular B3. La energía B3, que eso es... espérame, que tengo... ¿Qué podemos hacer ahora? Porque nos falta... Bueno, esto también lo tenemos. Y nos falta calcular la temperatura 3 y la energía cinética 3. ¿Qué podemos hacer? Miren, si hacemos esto, si reemplazamos las entalpías y las energías cinéticas, nos va a quedar un balance de esta forma. QN1, ¿cierto? Que esto es T3 menos T1 por el CP. ¿Ya? Más QM1 va a ser menos 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado más QN2 por T3 menos T2 por el CP y más QM2 por 1/2 de B3 al cuadrado menos 1/2 de B2 al cuadrado. Menos Q. Ya. Bueno, aquí lo que hice solo fue multiplicar por menos 1, pero eso no importa. Ya, pero aquí donde yo dije antes que teníamos, porque este lo tenemos, la velocidad 1 también, T2 también, B2 también. Ya, el CP no nos dan ningún dato del CP, entonces hacemos un supuesto. Como gas ideal, decimos que el CP del aire es 7 medios de R. ¿Ya? Gas ideal, así que usamos gas ideal diatómico. Entonces nos queda que el CP es 7 medios. Entonces, ya aquí, miren, si se fijan, aquí yo partí con QN3. Y entonces, ¿cómo pasé? ¿Dónde dejé el QN3 en mi balance? ¿Qué hice con el QN3? ¿Por qué el segundo queda B1 menos B3? ¿Cuál queda B1 menos B3? ¿Cuál me dijiste que queda B1 menos B3? El de la energía cinética para QM1. ¿Queda menos B1 más B3? B1 menos B3. Eso es lo que estaba inicialmente. Eso me estáis preguntando por qué queda aquí esto. Sí. Entonces queda por... Si la turbina es adiabática, no podríamos calcular la T3 con las expresiones para procesos adiabáticos. Tenemos la presión de entrada y salida. ¿Quieres calcular la temperatura 3? ¿Así? A ver. Ya, pero para hacer eso... No, no se puede. Porque esa... por ejemplo...
aquí está la turbina T3, T4. ¿Cierto? Ya, pero para aplicar esa fórmula tiene que ser aplicada entre este y este. ¿Ya? Para hacer esa fórmula. No se puede aplicar para el otro lado del tubo, para atrás del equipo. Porque solo la turbina es diabática. Pero va a ser esto, que es T4 partido en T3, la presión 4, P3, gamma menos 1 partido en gamma, ya. Pero para hacer esto, yo no tengo la temperatura 4, ni tengo la temperatura 3. Así que necesito calcular la temperatura 3 primero. Así que, bueno, tenemos la B3 y tenemos la temperatura 3 con incógnita. Así que, ¿qué podemos hacer? Oye, no espero que para el sistema cerrado las adiabáticas. ¿Y es abierto la turbina? O sea, lo digo por si como si hay flujos que entran y salen de la turbina, Sí, pero se puede. sí, se puede utilizar. Porque ya sé a lo que vas. ¿Y cómo? ¿Por qué se pueden utilizar? Es que según yo, la profe como que siempre dice que si hay flujos que entran y salen, como que hay una energía de flujo entre medio, y por eso no sé. Ya, pero miren, esto lo consideran así. Supongamos que supongamos que la turbina es esto. Es un cuadrado. La turbina está cerrada. Que la turbina no le van a salir moles por acá o por acá, por acá. Entonces, si consideran inicial la corriente 3, que sería como ya lo inicial, el Q3. Luego, después del proceso que ejes, por ejemplo, esto lo pueden asimilar a que tuvieran un eje. Porque, bueno, la turbina es un trabajo de eje. Así que pueden asimilarlo como que... No, lo hice al revés. Como que está todo el flujo inicial, el Q3, dentro de la turbina. Y... la wea. Y hay un trabajo de eje. Supongamos que esto es lo que hace la turbina. No hace esto porque esto agita, pero supongamos que hace esto. Y esto lo que va a hacer expandir expandir es una turbina, ¿cierto? Espérame, ¿qué presión es la última? Es un bar. Ya, supongamos que hace la turbina y todo este flujo inicial 3 va a quedar con un flujo final Q4. Ya, pero esto todo ocurre dentro de la turbina. Entonces, como está ocurriendo dentro de la turbina, pueden aplicar esta fórmula de acá, al estado 3 y el estado 4. ¿Ya? Onda, encerrar los flujos en el fondo, algo así. Sí, o sea, lo tienen que ver así. Pero si van a Claro. usar, pero si la quieren usar como desarrollo solo digan que la turbina es diabática y pueden usar esta ecuación para el estado 3 y el estado 4, que son la corriente inicial, que es la corriente que entra a la turbina, con la corriente que sale de la turbina. Ya, sí. Sí, caché, ahí sí. Ya, bueno. Ya, pues entonces, me habían hecho otra pregunta. ¿Siempre que hay caudal se considera energía cinética o solo cuando te especifica la velocidad en ese enunciado? La energía cinética solo se considera cuando los flujos van con velocidades. Para sacar esas expresiones delta U igual al trabajo de eje. ¿Cuál expresión? Esta de aquí. Esta de acá. Sí, es esa misma. Estas expresiones vienen de la primera ley. ¿Ya? Bueno, igual no es necesario que partan de la primera ley y lleguen a esto, porque estas son ecuaciones conocidas. Si la cosa es que los procesos politrópicos, las ecuaciones
politrópicos vienen de la primera ley, de la primera ley para condiciones específicas, ¿ya? Entonces, si uno dice que se cumplen las condiciones de la que está involucrada esta ecuación, la pueden usar. Y no es necesario que la lleguen a la ecuación, solo pueden llegar y usarla. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, y bueno, creo que acabo de tirar una palta para el taller, sin querer. Si es que aún no lo he mandado. Ya. Volvemos aquí. ¿Cómo calculamos la velocidad? ¿Alguien? ¿Alguien se le ocurre? ¿Cómo calcular la velocidad? Porque aquí tenemos una ecuación y dos incógnitas. Por lo tanto, cuando pasa esto, necesitamos otra ecuación. Caudal partido en área. ¿Y cómo queda esa expresión? ¿Cómo sería esa expresión? Q3 partido en el área. Q3 másico, Q3 molar, Q3 volumétrico. Ya, pero el volumétrico es área por velocidad. O sea, área por velocidad, área por volumen. ¿Serviría ese? ¿De dónde sacan el...? Pero fíjense que esto, miren. Ustedes dicen el caudal volumétrico, pero el caudal volumétrico tiene unidades de volumen y tiempo. ¿Para qué van a usar esta ecuación? Si yo necesito algo para expresar la velocidad o la temperatura. ¿Qué? Esta ecuación tiene la velocidad 3 y la temperatura 3 como incógnita. ¿Ya? Entonces necesito otra ecuación que me relacione esa incógnita. Pero se usa la unidad de caudal volumétrico es volumen partido en tiempo. Entonces, ¿de qué me sirve el caudal volumétrico si son unidades de volumen en tiempo? ¿Qué otra cosa puedo hacer? No es con el caudal volumétrico. Conservación de energía cinética. ¿Y cómo sería eso? Se parte por el área queda metros cuadrados. A ver. Sí, pero no creo que sea correcto hacer eso. Pero hay que usar el caudal. Si no hay que usar el volumétrico, ¿cuál hay que usar? O sea, espérense. Ustedes dijeron que hay que... Ya, sí podría ser. Pero ¿cuánto vale el caudal volumétrico? Entonces ahí está el problema. Claro, uso la densidad. Ya. Y ahí sí. Sí, ahí sí.
Porque ya usar el caudal volumétrico, sí, pero no tengo volumen o sea, no tengo valor del caudal volumétrico, entonces no me sirve llegar y usar el caudal volumétrico. Es como, hay que partir de otra ecuación. Que la ecuación sería esta, que el Qn, que un flujo n, es igual al caudal másico partido en el peso molecular. ¿Ya? Y el caudal másico se calcula como la densidad por la velocidad por el área partido en el peso molecular. ¿Ya? Entonces aquí yo sí tengo cómo igualar. Porque ya esto era velocidad por área, listo, pero no tengo, esto no lo conozco. Pero si lo planteo de esta forma, que igual aquí está incluido el caudal volumétrico, pero si lo planteo de aquí, esto sí lo conozco. Y esto lo puedo conocer, esto también lo puedo conocer, y esto también. ¿Claro? Y el diámetro, ¿dan diámetro? Dan el diámetro, 0,1 metro. Entonces puedo conocerlo. Entonces esto me da que dar como la presión por el peso molecular partido en RT por la velocidad 3. Entonces ya encontramos una ecuación para la velocidad 3. Por pi cuartos por el diámetro al cuadrado partido en el peso molecular. Y esto, bueno, aquí ya dije que es la velocidad 3, entonces tiene que ser igualado al flujo 3. Ya, porque aquí esta ecuación sirve para todo el flujo, pero yo necesito la velocidad 3. Entonces tengo que igualarlo al flujo 3. Ya, entonces aquí, como se dan cuenta, encontrar una ecuación, porque tenemos presión, tenemos el diámetro, tenemos el peso molecular, no tenemos T3 ni B3. Entonces encontramos la ecuación para que relaciona T3 y B3. Entonces estamos listos. Ya, si hacen todos esos cálculos, tienen que llegar a esto. 0,092 T3. Y ahí esto está en unidades de... Espérame. Esto es metro, minutos, Kelvin a la menos 1. Ya, pero esto sí. Esto es importante, sí, que se fijen en las unidades. Cuando hagan estas ecuaciones así, como estas de acá, fijarse en las unidades. Porque aquí yo tengo metros partidos en minutos. Pero para reemplazarlo en el balance, en el de acá, tengo que tener la velocidad, me tiene que quedar en metros por segundo. Solo por consistencia de unidades. Entonces, aquí multiplicamos un minuto partido en 60 segundos. 0,0015 T3 metro Kelvin a la menos 1 segundo. Ya, entonces estamos ok. Ya, pues entonces tenemos nuestra primera ecuación, tenemos nuestra segunda ecuación. Ya, pero aquí yo anoté los flujos másicos. Entonces, los flujos másicos también se pueden calcular como Qn por el peso molecular. ¿Cierto? Que es lo que anoté aquí. Pero esto es un por 1000. Y QM2, que también lo necesito, la misma ecuación. ¿Ya? Aquí yo no voy a anotar los datos, pero si lo hacen de nuevo, que yo creo que sería bueno que lo hicieran de nuevo porque son muchos. Esto creo que nunca han hecho ejercicios así, con energía cinética, pero si hacen energía cinética, más o menos el procedimiento es como igual a lo que estoy haciendo ahora. Hacer el balance, llegar a una ecuación así, después usar los caudales. Hermano.
los caudales máximos y bla. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos ahora esta ecuación 3, ecuación 4. Entonces, fijémonos ahora. Qn1 lo tenemos. Esto lo tenemos. B3 no lo tenemos, T3 no lo tenemos. Y ahora tenemos QM2 y QM1. QM1 también lo tenemos, Entonces, solo tenemos dos incógnitas. Si es que reemplazamos estas ecuaciones de aquí en la primera. ¿Ya? Así que solo nos queda resolver el sistema. Ya, ahora bien. No sé si usan algún programa o la TI para resolver los problemas, pero tienen que hacerlo. Porque este despeje de aquí queda bastante, no sé, ridículo hacerlo a mano. Porque son muchos términos que hay que utilizar y si se ponen a reemplazar van a perder mucho tiempo, así que lo mejor es llegar y meterlo todo a la TI o a un programa. Así que tienen que aprender a usar un programa o usar la TI. Ahora, si van a para el certamen tienen que ya saber utilizarla. Porque ya después en el certamen 2 se usa en todo lo que van a ver para adelante van a tener que usarla. De aquí a que termine el ramo. Ya, así que si es que alguien no sabe, que aprenda a usarla. Ahí, y si alguien no tiene ningún programa y quiere usar la TI, hay una página de internet para poder descargar la TI con el correo de la U, que te la dan 6 meses gratis. Ya, así que si alguien la quiere, que me hable y yo se la mando. Así que, pero es importante que usen un programa para resolver estos sistemas, si no van a perder mucho tiempo o derechamente no van a poder resolverlo. Por lo tanto, si despejaban, si hacían todo lo que les dije, T3 llega a, que es 446, no, mentira, 44,6 Kelvin, que esos son 171,45 grados Celsius. Y la velocidad 3 les da, ¿dónde tengo anotada la velocidad 3? 0,667 metros por segundo. Entonces ahora vamos a completar nuestra tabla. ¿Dónde está la tabla? Aquí está la tabla. Ya, dijimos T3, 171,45. Recuerden que lo vi en grados Celsius. Volumen no lo hemos calculado, velocidad ya la calculamos, que es, ¿dónde está la velocidad? ¿Cuánto dije que era? 0,667 y el flujo 3 lo habíamos calculado adelante. 26,18. Ya. Esto se borra. Ya, antes de seguir, bueno, hay que calcular el volumen. Ya voy a calcular el volumen al tiro. El volumen 3 de K ideal. Hay que usar la ecuación que usamos al principio, que es RT partido en la presión, y eso da 0,0123 metro cúbico mol o 12,3 decímetro cúbico mol. Ya, voy a decir otra cosa más que tienen que ya, déjenme anotarlo acá. Volumen, ¿cuánto dio? 12,3. Ya, si tienen, ya, solo porque el certamen es el viernes ya tienen que saber usar bien los conceptos. Si tienen esto, que es un reactor, ¿cierto? No, voy a sacar la fecha. En el reactor ocurre una reacción que entra aquí un flujo Q3, Q1, Q1 y sale Q2, que este sería el de la reacción.
¿Ya? Y para reacciones pasa un fluido de servicio. Sería Q3, Q4. ¿Ya? ¿Cierto? Que así funcionan los reactores o los intercambiadores de calor. O no me acuerdo cuál es el otro. O bueno, estos se llaman reactores con chaqueta, una wea así parece que se llaman. Enchaquetado, no me acuerdo. Ya. Aquí cuando hicimos el ejercicio de intercambiador de calor, no sé si se acuerdan que yo les dije que podían separar la corriente de fluido de servicio con la otra. ¿Claro? Entonces aquí tienen que hacer lo mismo. Balance de energía a la corriente de reacción y un balance de energía al fluido de servicio. Luego de la reacción siempre ocurren a 25 grados Celsius, siempre, no, siempre tienen que utilizar los delta H formación a 25 grados Celsius. Los balances de masa no se cumplen aquí, no se cumplen por la generación neta. ¿Ya? ¿Qué más puedo decir? Cuando tienen reacción siempre hay que hacer la tabla de moles. ¿Por qué hay que hacer la tabla de moles? Porque los moles iniciales son los reactantes. Los moles que se reaccionan a producen se usan para el delta H formación. Los moles de finales son tu producto. Ya, tienen que saber eso, no pueden ahí no cachar esa hueá, porque el certamen ya el viernes, así que tienen que saber hacerlo. Saber cómo abordar un problema de reacción. Y si la corriente de producto, no de producto. Si reactantes entra a 10 grados Celsius, lo primero que tienen que hacer es subir la temperatura a 25 grados Celsius. Ocurre la formación a 25 grados Celsius y si los productos salen a 400 grados Celsius, tienen que subir la temperatura a 400 grados Celsius, pero esto es con los productos. Esto es con los reactantes. ¿Ya? Tienen que saber identificar qué corrientes tienen que utilizarle, o sea, asociarle su entalpía. Esto es calor sensible, esto es calor sensible. ¿Ya? Esto es calor de formación. Tienen que fijarse mientras suban y bajen las temperaturas y hay deltas de formación. O sea, delta de formación, delta latente, ¿ya? Todos tienen que saber usarlo. Está en el viernes, así que tienen que ya saber usarlo. Balance para cuál flujo. Para el flujo que entra de reacción. Ya. Ya, si sé que varios me preguntaron esto y no les dije nada, pero ya. Espérame, no puedo escribir. El balance es esto. No es QN. Ah, pero déjenlo así. Algo así. No, esto no es mentira. Mentira. Este es el balance. Esto tienen que llegar. Pero aquí, lo que tienen que ver es que este delta H, va a estar compuesto de calores sensibles, calores latentes. Bueno, esto en realidad no va. Pero el Q va a ser el delta H. O sea, que en realidad, no, a ver, ¿cómo lo explico mejor? En realidad sí va un Q, porque hay que multiplicarlo por un flujo para que queden en las unidades. Pero aquí, este flujo yo no sé cuál es. No es Q1, ni Q2, ni Q3, ningún subíndice. Es un flujo nomás. Entonces, como dije, este es calor sensible, calor de formación. No, ese es el calor latente, ya lo pico. Calor latente.
Ya, y aquí es lo que yo les dije que tienen que asociar, hacer esto de aquí. No, eso no era. Era esto. Ya. Reactantes, supongamos que ya, esto es la fila del medio de la tabla. Entonces van a calcular un calor de formación y tienen que multiplicarlo por esto. Después, si tienen que subir, por ejemplo, pongamos este caso, que este era el ejemplo. Había que subirlo a 25 grados Celsius, porque está la reactante en 10 grados Celsius. Entonces tienen que, el calor sensible de 10 a 25 lo multiplican por los flujos de los reactantes. Y aquí los flujos de los productos, que hay que subirlo de 25 a 400, tienen que multiplicarlo por los flujos de los productos. ¿Ya? Y es así. Sé que el método de desacople es bastante enredado al principio, pero si entienden aquí asociar cada entalpía, va a salir súper fácil. ¿Ya? Así que eso, fin de lo que dije. Volvamos al ejercicio. ¿Dónde estábamos en el ejercicio? Nada, falta multiplicar las... ¿qué faltaba? Bueno, el QN... ya falta completar la tabla, ¿cierto? El QN4 es un balance de masa a la turbina. La turbina está aquí. ¿Dónde está la turbina? La dibujé acá. Lo que entra va a ser igual a lo que sale. No hay acumulación. Entonces el flujo 4 es lo mismo. Hoy me puedo subir. Ahí sí. 26,18. Ya. Aquí, ¿por qué el flujo 4 no se le puede calcular el volumen? Alguien que me responda. ¿Ya? ¿Y qué indica que salga a la atmósfera? ¿Cuál es el problema de que salga a la atmósfera? ¿Por qué no se puede calcular el volumen? Esa es la respuesta, pero ¿por qué? ¿Cuál es el razonamiento de eso? Un volumen de control tiene que ver con que el fluido es compresible. Pero fíjense, no tenía un volumen de control. Ya puede ir por ahí. Sí, puede ser. Si yo tengo... ¿Por qué? ¿Qué voy a...? Uy, no, que se hace zoom. Ah, espérenme. Ya hice. Si tienes la turbina y esto dice que es descargado a la atmósfera, ¿cuál es el volumen que va a ocupar el gas? El gas siempre ocupa todo el volumen disponible, entonces va a ocupar todo el volumen. Todo el volumen disponible, que va a ser toda la atmósfera. Entonces, ¿yo puedo calcular ese volumen? No. ¿No se puede calcular ese volumen? No. Simplemente porque se descarga la atmósfera. Y esto es algo conceptual que también está en el control. El control, la última pregunta. Que la última pregunta era un cilindro pistón, ¿cierto? Y nos preguntaban el trabajo del aire. Y muchos escribieron, para el trabajo, ya, el trabajo era la fuerza por el de X, ¿cierto? Pero muchos dijeron que el delta del volumen que calculaban era el del aire. Y eso está malo. Está malo. El delta volumen que calculan es del gas.
no del aire, porque si no eso está malo. Porque el del aire, no pueden calcular un volumen del aire, porque está ocupando todo su espacio, entonces no saben cuánto es todo el espacio que está ocupando, que sería en realidad toda la atmósfera. Por eso a varios les bajé puntos en eso, porque esto está malo considerar ese delta volumen como el del aire. ¿Ya? Así que tengan cuidado con eso cuando escriban esos conceptos. Tienen que entender bien lo que están escribiendo. Lo que podrían haber hecho aquí, si era el delta, bueno, habían dos formas de tomar el problema. Una de ellas era calcular el PdV para el gas, y ahí tenían que usar ese delta volumen, y después del aire era solo con un signo negativo. O lo otro era irse directamente al gas, que directamente al gas es hacer esto, que el delta del trabajo era la presión por el dx. Y la presión en un bar, no, esto no era así, me equivoqué. Esto es, era la presión por el área, creo. La presión por el área por el dx. Algo así parece que era, no me acuerdo bien. Ya, pero esto, lo importante es esto. El delta del volumen del aire no era el mismo que el delta del volumen del gas. Y no es el mismo porque el volumen en la atmósfera no se puede calcular. Y por eso yo aquí a esta tabla le puse una X. Y de igual forma que no tiene velocidad, porque por lo mismo, no se va a poder calcular la velocidad. Entonces solo nos falta calcular lo que es la temperatura 4. ¿Y cómo calculamos la temperatura 4? Bueno, ya les dije anteriormente, con esta fórmula de aquí. ¿A alguien le queda alguna duda de por qué se puede utilizar esta fórmula? Es importante que sepan aprender a usar esa fórmula porque esa fórmula es bastante útil. ¿Ya? Entonces, si nadie tiene dudas, vamos a seguir a calcular la temperatura. Luego, entonces, para la turbina, que es la temperatura 4, temperatura 3, presión 4, presión 3, gamma menos 1. No. Ah, espérenme. Ustedes dijeron que no hayan visto eficiencia, ¿no? No han visto eficiencia. ¿Y el ejercicio del taller, la turbina tenía eficiencia? Ah, ya. Ya. Si no han visto, ya, bueno, da lo mismo. Les voy a explicar así a la rápida. La turbina, ¿dónde está mi? Ya, lo voy a escribir de nuevo. Ya, lo que pasa con las turbinas, o sea, con las turbinas y compresores de la eficiencia, es que pasa esto. Ya, entra aquí. Y la verdad que idealmente las eficiencias son del 100%, idealmente. ¿Ya? Y esta fórmula de aquí se usa para lo ideal. O en otras palabras, decir que su eficiencia es 100%. ¿Cierto? Pero aquí, como nuestro problema, nuestra turbina no es ideal, lo que estamos calculando acá es una temperatura 4 ideal. ¿Ya? Y el gamma es 1,4 porque es adiabático. Entonces, si hacen estos cálculos, la T4 les va a dar 324,8 Kelvin. Pero ojo, esto es ideal. Ya, así que bueno, como aún no han visto eficiencia, cuando vean la eficiencia, vuelvan a ver esta parte del ejercicio. Así que ahora la voy a pasar un poquito rápido para llegar a lo último, que es de completar la segunda tabla. Ya, entonces, si ahora si hacemos un balance de energía a la turbina,
Vamos a tener ya el término como el du, ya du más ek más ep, de sumatoria de q por h, más q, más el trabajo, menos p depende de t. Ya. Aquí esto es 0, estado estacionario. Turbina diabática, 0. Esto es 0. Y esto de aquí no es 0. Este es el trabajo de eje. Y bueno, aquí el EK y el EP eran 0 también. Dice, ¿qué pasa aquí? Nos va a quedar un trabajo de eje. Si hacemos tiramos esta hueá para acá y hacemos el delta de entalpía, pone el balance de masa, que era Q3 igual a Q4 igual a Qn. Esto nos queda como Qn por H4 menos H3. ¿Ya? Pero aquí nosotros tenemos, Qn lo tenemos, H4, que es la temperatura 4, también la tenemos, y H3 también la tenemos, pero tenemos una temperatura ideal. Entonces este es el trabajo ideal. ¿Ya? Aquí, bueno, probablemente lo vean después, pero como ya les dije, ya hice este ejercicio y la profe me dijo hace un par de días que había, como ayer, que no había pasado esta materia, así que da lo mismo. Ya, si trabajan este trabajo de eje, les va a dar que es menos 91,3 kilojoules por minuto. Pero esto es ideal. Ah, y otra cosa, las turbinas tienen trabajos negativos y los compresores tienen trabajos positivos. ¿Ya? Importante eso. Entonces ahora entra lo de la eficiencia, que es 0,75, y esta eficiencia para turbinas es igual al trabajo real partido en el trabajo ideal. Por lo tanto, el trabajo real, ya tenemos el ideal, que es este de aquí, nos va a dar menos 68,5 kilojoules por minuto. Ya, bueno, igual esto de fluidos, creo que deberían saberlo. Que las turbinas y los compresores hacen menos y más trabajo dependiendo del equipo. Pero en fin, ahora tenemos el trabajo real, así que planteamos este mismo balance, pero para el trabajo real, que sería Qn por H4 menos H3. Entonces ahora este H4 es el real. Bueno, no se pone real, pero para que lo entiendan. Entonces si despejan aquí T4, les va a dar que es 81,6 grados Celsius. Entonces, si se fijan, ¿dónde está la temperatura que calculamos? Daba 324,8 Kelvin. Y esta es 354,7 Kelvin. Entonces, cambia harto cuando las eficiencias no son al 100%. Pero bueno, esto lo vamos a ver después en materia de certamen 2 más profundo. Así que ahora solo para que tengan una idea. Por lo tanto, calculamos la temperatura 4, que es 81,6. Ya, ahora nos falta esta tabla y estamos listos. Espérenme, déjenme agrandarla. Ya, vamos primero. Sin hacer ningún cálculo. ¿Qué podemos calcular de ahí? ¿Qué podemos decir? Sin hacer ningún cálculo. EP es 0, ¿cierto? EP es 0. EP 0. 0. ¿Qué más? Trabajo, compresión, expansión, 0. Para los dos, ¿cierto? Ya, ¿qué más? Turbina diabática, 0. Energía cinética en turbina, 0. Trabajo de eje en el largo tubo, 0.
¿Cuánto es el calor? El Q en el largo tubo horizontal. 120. ¿Positivo o negativo? Positivo, cierto. Porque el tubo le está entregando calor al tubo. ¿Y qué más podemos calcular? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, ¿qué más podemos completar ahora sin hacer ningún cálculo? Bueno, ya hicimos el cálculo, nada más. Pero ya hicimos el cálculo del trabajo, que el trabajo era 68,5. Así que lo completamos el tiro. Ya. Y otra cosa, este problema era de un control. Y pedían lo mismo que les pedí yo, pero cuando había gente que entregaba el control y no llenaba esta tabla, esta de aquí, o no la llenaba entera, pues tienen que primero leer todo el problema, después meterse a resolverlo, porque esto de acá, todo esto lo hubieran podido resolver, bueno, excepto el término del trabajo, lo podrían haber completado al principio, sin hacer ningún cálculo, sin no haber resolvido nada del problema. ¿Ya? Entonces lo importante es que vean el problema primero, léanlo bien, vean que pidan, o sea, así no hacen cosas de más. Entonces nos falta calcular los delta H y la delta de energía cinética, pero es fácil. Ya, pero a ver, el delta H, ¿cómo calculo el delta H en el largo tubo? Ese trabajo eje sería real, sí, es el real. Ah, esperen, antes de calcular este de aquí, esto de aquí, chucha, porque puse un 0. Antes de calcular ese de ahí, ¿cuánto vale esto? Solo mirando la tabla. Y ya viendo lo que ya hicimos anteriormente. ¿Cuánto vale eso? ¿Alguien? ¿Cuánto vale? Sí. No con trabajo, no con signo puesto. Pero es el trabajo de eje. 68, puta, fui borrando. 68,5. Ah, pero esto lo puse negativo. Ahí sí, tiene que ir negativo. ¿Cierto? Kilojoule por minuto. Y eso es del balance. Bueno, técnicamente... espérame. Bueno. Ah, no, está bien, está bien. ¿Por qué? Chucha, hice mucho... ¿Por qué el mismo? ¿Por qué es el mismo si el balance me dice que es esto? ¿Por qué es el mismo? La wea zoom de mierda. Ahí sí. ¿Por qué el delta H es el mismo que el trabajo de eje si el balance de energía me dice que es esto? Tienes una turbina. Ya, o sea, bueno, la turbina me dice que trabajo, bueno, el balance de energía de una turbina diabática me dice que el trabajo igual a Q por delta H. Pero yo dije que aquí el trabajo igual al delta H. ¿Por qué dije eso? ¿Está bien eso? Sí, es por eso. La entalpía molar y al multiplicarla por flujo queda en unidad de tiempo. Y aquí la tabla me la están pidiendo en unidad de tiempo. Y solo por eso el trabajo es igual a la entalpía. Porque esta entalpía es Joule por mol. Pero esto es mol por
minutos. Ya, así que, sí. Bueno, aquí era se utiliza la unidad. Ya, porque técnicamente esto tiene que ser kilojoule partido en mol. Pero aquí era como una pitía. Como tan kilojoule por minuto, el trabajo del eje era el mismo que el del TH. Así que tienen que fijarse bien ahí lo que están respondiendo. Por lo tanto, solo nos queda el delta H del tubo y su delta de energía cinética. Bueno, el delta H también lo piden, no lo piden molar, lo piden en la misma unidad. Ahí. Ya. ¿Y esto en qué lo piden? Ah, también en minuto. Ya, entonces, ¿cómo calculamos el delta H y la delta de energía cinética? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo lo calculamos? Con la temperatura ya, pero aquí yo tengo incluido 3 corrientes. No, sí hay que hacer un cálculo ahora. Pero yo tengo incluida 3 corrientes. O usando la tabla. ¿Y cómo usando la tabla? ¿Cómo te daría ahí? Sí, pues, hay que hacer la agua. ¿Cuánto serían? ¿Cómo calculo ese delta H? ¿A alguien se le ocurre? Ya, a ver. Es hacer un delta H. Es solo hacer esto. Que tengan incluidas 3 corrientes, va a ser esto. Va a ser un CP por la temperatura 3, que es la que sale, menos la temperatura que la que entra, más el CP. Ya, es solo considerar el delta H para la corriente 1, y este es el delta H de la corriente 2. Y bueno, estos tienen que ir multiplicados por los flujos por la unidad. Ya, pero este es flujo 2 y este es flujo 1. Y si hacen este cálculo les da 120 kJ por minuto. Y bueno, la energía cinética va a ser lo mismo. Pero ahora es con los másicos. 1/2 de V3 al cuadrado menos 1/2 de V1 al cuadrado. Espérenme, esto es V2. Más QM1 de 1/2 por V3 al cuadrado menos V1. Y esto les da 1,58 por 10 a la menos 4 kJ por minuto. Entonces, si tienen más corrientes incluidas, tienen que evaluar sus entalpías con las que entran, con cada que entra con la que sale. Entonces aquí entra a 1 y 2, así que la tienen que evaluar sus respectivas entalpías con las que salen, que sería la 3. Entonces el delta H da 120 y esto da 1,58 por 10 a la menos 4. Y ahí estaría el problema. ¿Alguien alguna duda le queda con el desarrollo? Pero eso sería un balance de energía en el punto de mezcla con el delta H. Perdón. Sí. Sí. Otro balance de energía. Ya, pero es que sí, viene del balance de energía para el punto de mezcla, pero es que igual yo el punto de mezcla lo consideré como esto. Como si fuera aquí. O sea, es que en realidad sí, pero mira.
yo consideré como esta y la que sale esta. Entonces, en el balance de energía va a estar incluido la energía cinética y el delta H. Entonces, del balance de energía que hicieron al principio, sacan el delta H, la parte que es delta H y la parte que es energía cinética. Y si se fijan, claramente viene del balance de energía. Y miren, si se fijan, el Q era 120. Y el delta H nos dio 120. O sea, eso es aproximado a 120. ¿Y por qué da lo mismo si estamos sumando energía cinética? ¿Por qué pasó eso? Es por los valores que dan. Miren. Sí, la suma de K y H sí tiene que ser 120. Ya, pero este de aquí, no es igual, es aproximadamente 120. ¿Y qué indica eso? Que el aporte de energía cinética es despreciable. Pero igual está presente. Sí, es súper poco. En comparación a lo que es el delta H. Entonces, se toma como que es despreciable. O sea, eso lo pueden ver para explicar su resultado. Como si le preguntaran si tuviera sentido, ya dicen esa weá. Pero la energía, el aporte de la energía cinética igual está incluida en el problema. Ya. Así que, ¿alguna otra duda? ¿Por qué el trabajo? Ah, ya. Porque tienes que fijarte en las unidades que te piden el delta H. El delta H, vamos, el delta H de la tabla me lo piden en kilojoule por minuto. Pero yo del balance de energía dije esto. Ya, y este delta H tiene unidades de joule por mol. Y esto tiene unidades de mol por segundo, o sea, por minuto. Entonces, al multiplicarlas, se me dan los mol y me queda kilojoule por minuto, que es lo que nos piden de unidad para el delta H. Que técnicamente esto es lo que piden es Q por delta H. Y por eso esto es igual a esto, por el del balance de energía. Buena. Ya. ¿Alguna otra duda? Si no, estaríamos entonces. Oye, Cristian, Dime. yo tengo la duda cuando... A ver, quédate ahí. Ahí. Tengo la duda con esto, mira. Esta cosa de ahí. ¿Ya? Cuando nosotros vimos los procesos, decía que eso era para procesos de expansión y compresión de un gas ideal, entonces yo por eso tengo la duda todavía de por qué ocupamos con este exponente. Ya. Ya, ciertamente, voy a borrar ese dibujo. Ciertamente, yo dije que venía de la primera ley, que esto es el trabajo más el Q. Ya, pero lo que pasa es que cuando hicieron ese desarrollo en clase, el trabajo lo consideraban como PdV, como si fuera de compresión e expansión, ¿cierto? Eso es lo que tú me dijiste. Ya, pero con las turbinas y los compresores, ese trabajo pasa a ser el trabajo de eje. ¿Y qué es el trabajo de eje? ¿Qué hace una turbina?
¿Sabes qué hace una turbina? Expande. Po. Expande, ¿cierto? La turbina expande. Y el compresor comprime. Por lo tanto, para estos casos se ve que este trabajo de expansión y compresión, que es el compresor y la turbina, se asimilan a lo que es este trabajo de compresión, a este. Y por eso finalmente se puede utilizar las fórmulas de esto de acá. ¿Ya? Solo que para turbinas y compresores, el trabajo que se realiza es de expansión y compresión. Entonces se puede asimilar al que usan para desarrollar las ecuaciones, que es P por dB. Ah, ya, entonces, ya en otro caso, por ejemplo, si tenemos un cilindro pistón y con un trabajo de eje, ahí ya sería distinto, por cierto. Sí, Tendríamos porque energía ahí sí, interna, esto tú más me decís trabajo de eje y que tenía un cilindro pistón y algo le está haciendo un trabajo de eje. ¿Eso me está diciendo? sí. Ya, sí, ahí es diferente. Porque aquí, como estaba diciendo, la energía interna va a ser el trabajo de compresión-expansión más el trabajo de eje, más el calor. Entonces, aquí tienen que hacer otro procedimiento para llegar a una fórmula que le relacione las temperaturas con las presiones. ¿Ya? Porque tienen que tener en Ah, ya. cuenta que esa fórmula la sacaron usando, a ver, espérame, creo que lo tengo por aquí, que es ¿dónde lo tengo? Dame un segundo. La sacaron para estos procesos, que tienen un cilindro pistón, pero esto es adiabático, ¿cierto? Yo lo dibujé terrible mal. Pero, entonces de aquí, el de U les quedaba como un DW. Y ahí hacían todo el procedimiento, llegaban a las temperaturas, ¿verdad? Ese creo que es bueno, es al revés, pero el sistema era esto, pues, era un cilindro pistón con un aislamiento. Entonces, si yo ahora le meto un trabajo de eje, ya aquí ya no voy a llegar a la misma ecuación, porque aquí voy a estar sumando, este trabajo va a ser de trabajo compresión expansión más trabajo de eje. No se escribió. ¿Cachai? El caso es que al final, para turbinas y compresores se puede utilizar esa relación de temperatura y presión. Ya, buena. ¿Alguna otra duda? No sé si me pasaba algo más que decirle. Creo que tenía algo más que decir. Déjenme ver si me acuerdo. Denme un minuto. Del balance de energía le dije todo. Le dije lo de reactores. La energía cinética, potenciales. Ah, bueno. La energía potencial, ¿saben cómo calcularla? Deberían saberlo. ¿Cómo se calcula la energía de potencial? MGH, ¿cierto? Pero como vamos a... como se expresa la... Sí, pues sí hay altura. Pero como se expresa la energía potencial como másica, solo queda GH. Y eso, claro, es solo cuando hay alturas. Exacto. Entonces, ¿no? Creo que ya dije todo. Ya, bueno, igual insistir esto de el supuesto. Ah, ya me acordé lo que quería decir. Ya me acordé.
El problema del control es que salía esto. Que tienen un tanque y dice que es de paredes rígidas. ¿Qué significa esto? Que sea de paredes rígidas. ¿Volumen constante? No. No, eso está malo. No, de que sea de paredes rígidas. No, tampoco. Sí, ya, supongamos, tenemos acá. Y tenemos, este es un pistón. Este es un pistón. Y tenemos un gas aquí. Y por alguna cueva de la vida, este gas se expande, ¿cierto? El pistón va a subir. ¿Ya? Y que sea pared rígida, es que estas paredes de acá no van a expandirse también. Solo se va a mover el pistón. Que sea de pared rígida es que estas se mantienen constantes. Entonces, lo que indica que el volumen va a aumentar hacia arriba y no hacia los lados. Eso es que sea de paredes rígidas. Eso indica que sea de paredes rígidas. Que no tiene pistón, ahí sí sería constante el volumen. ¿Qué cosa? Que si fuera un tanque y no tuviera pistón y tiene paredes rígidas, ahí sí es volumen constante. Sí, porque ahí si el gas, bueno, el gas va a ocupar todo el volumen del tanque, y si no tiene ningún pistón que se mueva, el volumen va a ser constante siempre. ¿Ya? Pero eso tienen que tener en cuenta porque cuando tienen un gas almacenado en un recipiente y el gas lo empiezan a calentar, el recipiente se empieza a expandir. ¿Ya? Pero si es de pared rígida, eso no va a pasar. Cuidado con ese concepto. Y bueno, lo digo por la pregunta del control, que decía que... no me acuerdo qué decía. A ver, déjenme buscar el problema. No, del control 2. De un segundo, les digo al tiro. Era... ¿Dónde está? Un segundo. Ayudantía. Mira, tengo el control. Preguntas, control 2, acá está. ¿Cuándo van a estar? La nota ya está lista. Ah, la profe no la ha subido. Ya, la nota del control está lista desde la semana pasada. Así que le voy a preguntar a la profe por cuándo va a subir la nota. Así que hay cualquier cosa les digo. Ya. Vamos al... ¿Dónde? Este era el control, ¿cierto? Sí, este era el control. ¿Dónde está? Para un gas ideal, un incremento de... No. Un gas ideal almacenado en un tanque. Acá está. Ya. Esta wea. Entonces aquí decía inmóvil, ya que sea inmóvil, que no hay, que eso como que dice que la energía cinética es 0. Pared rígida, lo que le dije antes, y que es aislado térmicamente, Q igual a 0. Entonces, ¿cómo puede incrementar su temperatura del gas? ¿Cuál es la única manera que incremente? ¿O puede o no puede incrementar el gas? Su temperatura. La única manera que esto pase es si hay un trabajo asociado. Ya aquí del tabú. Tal que el trabajo me haga aumentar la temperatura final. ¿Ya? Y este también, el de la válvula son isentálpica. Así que esto podrían partir de esto, o podrían verlo de la primera ley.
que es de U igual a trabajo más Q. El trabajo es 0 y si toman queda diamática, 0. Entonces ahí el delta U es 0. O podríamos partir de aquí y también llegaban a que esto de acá. 0. ¿Ya? Las válvulas son isentálpicas. Sí, ojo con eso. ¿Y qué más? Nada de eso. No sé si me pasa algo. Bueno, si hay... Espérame, ¿dónde está la pizarra? La 2.5. ¿Cómo puede haber trabajo? Ya, pero que eso... Uno podía suponer nomás, poner supuesto como si hubiera un trabajo como... No sé, le están entregando calor al... O sea, le están entregando, ¿no? Hay un... ¿Cómo se llama? Hay un trabajo de eje metido en el cilindro, en el tanque. Ya, dije, si pared rígida y no hay pistón, si solo es el tanque y no tiene un pistón y está cerrado y de pared rígida, es volumen constante. Que es isocorio. Sí. Ya, pero ahí tenían que haber hecho un supuesto de que había trabajo. Y de esa forma podría haber sido, porque el enunciado no decían nada, pero tampoco decían que no había nada trabajo. Entonces era supuesto. Ya. Creo que ahí ya se me pasó todo. Bueno, le voy a preguntar a la profe cuándo va a subir las notas y por la recorrección. Si es que hay recorrección. Bueno, yo creo que sí va a haber. No sé, la verdad. Pero ahí le aviso cualquier cosa. Ya. Así que, ¿alguna otra duda? Si no, entonces estamos listos. Y bueno, también que les vaya bien en el certamen. Cualquier cosa me preguntan de aquí al viernes. Gracias, chao. Chau.